Qué grata sorpresa. Muchas gracias por no haberos ido todas y todos a fumar todavía. Si no, ya os arrepentiréis de haber marchado. Me voy a quitar yo ya la mitad de las cosas que tengo por aquí. Y bueno, muchas gracias Cinegoa, muchas gracias gente LGTB, HIJK y esas cosas que nos reunimos por aquí. Yo he intentado cambiar hoy todo lo que cambio en mi continuo. De hecho me he puesto hasta un chándal. Yo no me pongo un chándal ni para dormir. Y es que yo de pequeño reducía la masculinidad en esos maravillosos pantalones gris marengo que marcaban los paquetorros de los amigos. ¿Qué decía yo? Sabía si era chico o chica porque llevaba unos pantalones gris marengo y había mondongo. Es porque había un muchacho dentro o algo. Yo en masculinidad de colegio de monjas, raro. Así que me he venido yo con mi chándal gris, que me va a durar lo mismo que si estoy loco, pues yo luego me empiezo a quitar cosas. Para ir de chico por la vida. En cualquier caso, aquí tenemos una canción que, como se nos ha perdido la letra, bueno, la tenemos que inventar. No. Esta es una canción nueva, de la semana pasada, rabiosa actualidad, que va a ser la única que toquemos en acústico y en auténtico. Os presento a Inma Claudio, que es también cantante, guitarrera, de todo. Tiene un proyecto personal que se llama Criaturas del Aire, que es un grupo serio, o sea, me refiero de los que suenan bien y no hacen bromas de la vida. Precioso, totalmente recomendable. Ella es sevillana, sabe tocar la guitarra como una andaluza auténtica. Y yo, hay dos cosas que no tengo, flow y duende. Que yo tengo. Yo voy a intentar dar palmas como un madrileño de mierda a ver qué sale de aquí. Pero esta canción se llama País de Pandereta y va sobre los acontecimientos que terminan en ETA, de los titiriteros y estas cosas. Y se la quiero dedicar también de las dos ritas a la buena, que es la que se saca las tetas en las capillas. La otra no, queremos sacarla del país, pero no se quiere ir, así que haremos lo que podamos. Me mira la pobre. Los mismos que jodieron Canal No en la carreta, que montan el follón en la capilla con tus tetas, van en coche oficial y nunca van en bicicleta. Los que por maricón mataron a Lorca el poeta. Poeta. Cargados de intención, van con sus niños de etiqueta. Se ponen en tensión con un circo de marionetas, clamando inquisición y cargando la metralleta. Se inventan un marrón con un cartel de Gora. España es un cajón que huele como una bofeta. Carnaval de intención en un país de pandereta. Libertad de expresión, que estos dos chicos son profetas. Sabían que las fuerzas represivas no respetan. Me tiro de los pelos con un país popular que no es del pueblo, que no es del pueblo, niña, que no es del pueblo. Vaya con el asunto de los titiriteros. Cárcel a Pablo Iglesias por lucir esa coleta y prisión preventiva a los que lleven camiseta. Cárcel a Celestina, ay, por ser una alcahueta. Mañana prohibirán todo lo que rime con E. También tendrá castigo todo el que se fume un peta, y será amonestado quien viaje con maleta. Te puedes olvidar de las natillas con galleta, comiendo champiñón por no poder comer la seta. Medio de los pelos con un país popular que no es del pueblo, niña, que no es del pueblo. Vaya con el asunto de los tirititeros. Hemos hecho lo que hemos podido. Muchas gracias. Lo mío es mala leche ya, de vestir la
a la gente de cosas, sabes que ella sola, es verdad que con mi ayuda, porque subí la cremallera esta de detrás, los superhéroes lo llevan jodido luego. Yo que estoy mutando entre los poderes, superpoderes y... Efectivamente, también es trans, está yendo de un sitio a otro, con vehículos y encima conduce ella, pues también. Así que estamos transmutando los poderes. Me voy a quitar los pendientes de flamenca, que nos quería dejar para el final, pero digo, siempre los pierdo. Siempre los pierdo, así que vamos a ver si sobreviven de la primera a la última canción. Eres fuerte, Santi. Ahora esta canción tiene mucho que ver con el asunto que nos ocupaba hace un rato. Yo cuento mi vida mientras pierdo los folios, porque se me da a mí bien hacer. Y es que sucede una cosa. Esta canción no viene aquí. Yo también fui a la unidad de esa identidad de género del Hospital de Madrid, Ramón y Cajal, que hay un grupo de gente que ha puesto el Partido Popular. O sea que ya, así. En resumen, os podéis imaginar cómo está el percalillo. Y tal como decía Teo ahora hace un momentito, te mandan una masculinidad hegemónica, quieren que seas un leñador canadiense. No sé. De hecho ya la coña marinera, que aunque parezca un chiste, lo es, pero es rigurosamente cierto. Una cosa que te preguntan muy a menudo es ¿cómo sabes que no eres lesbiana? El psicólogo. Y yo le dije, porque me gustaría el fútbol. No lo entendió. Es una coña de bolleras que el psicólogo no entendió en absoluto. Claro. Entonces yo como que no encajaba en ninguna de estas partes maravillosas, ni dentro ni fuera, ni todo lo contrario. Y escribí una canción para el autoempoderamiento personal mío, que le dije yo, esto siempre me da vergüenza cantarlo en Euskadi porque contiene la palabra que empieza por E y acaba por España. Entonces me acordaba del Jardín de la Alegría y decía, a ver si me encuentro un novio el más bonito de España. Digo, más bonito soy yo. Y me quedé así, te la gusto. Digo, si no me lo digo yo, y me lo voy a decir. Así, bueno, Dentro Fuera es una canción funky de la muerte, por eso me he puesto las gafas de funky con chándal, que pegan estupendamente. Y os invito a escuchar el disco, por cierto, también, que tiene una canción de cada género, también por fastidiar, por darle color a la cosa. Y este es el funky de la transexualidad. Dentro, fuera, o cómo estar en medio de ninguna parte. Compañero de las no te veo, pincha el disco con la canción lisérgica, está loca. Yeah. Violencia en las pelis de vaqueros, gran parte de los heteros me hizo afán por la apariencia. No me gustan los deportes, no quise ser peluquera, nunca me fue a la primera y esto surgiendo mi nombre. No me gustan los armarios, no quiero cerrar el culo. Con disimulo por todos los vestuarios. Para mi vida futura me falta una pieza clave, a ver si encuentro la llave que encaje en tu cerradura. Dentro, soy el dueño de mi cuerpo y el príncipe de mi cama. No quiero ser caballero, aún menos ser una dama. Arrancarte los botones del alma cada mañana. Hoy quiero meterme entero dentro yo de tu cama. Dentro. No quiero cambiar bombillas, no quiero ser tu marido y terminar malherido porque llevar pastillas. No sé conducir camiones, no quiero ser perseguido, tengo un tesoro escondido dentro de mis pantalones. Dentro. Soy la noche, soy el día, soy el gato que te araña, el más bonito de España, del jardín de la alegría. Pese a todo lo lamento, pues da igual lo que yo sea, lo importante es estar dentro, fuera, dentro, fuera. Dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y de mi príncipe de mi cama. No quiero ser caballero, aún menos ser una dama y arrancar los botones de la cada mañana. Pues quiero meterme entero dentro. Soy el dueño de mi cuerpo y el capitán de mi vida. Soy el
vuelve el tiempo y el gerente de mi vida, superhéroe o el mutante de los cómics que leías, con el poder de meterte dentro de tus fantasías, dentro. Vamos a ver. La gente normalmente ordena los folios antes cuando no somos así de malvadas.